El presente trabajo de investigación tiene por título Incidencia de factores que conllevan a neumonía adquirida en la comunidad en niños menores de 5 años en la sala de pediatría en el Hospital Alemán Nicaragüense, en el periodo de agosto a diciembre de 2024, realizado por los autores Saraí de los Ángeles Picado, Francis Jimena Mesa, Giovanni Sara Vega, Litsi Yulisa Mendieta, Lucy Michelle Sandoval, Rubí Patricia Pérez. La Organización Mundial de la Salud la define como la presencia de la frecuencia respiratoria elevada. Si bien es cierto que uno de los síntomas de la neumonía es el aumento de la frecuencia respiratoria, pero también existen otros síntomas agregados para poder decir que una neumonía. Por otro lado, la IEPI lo define como la inflamación de los alvéolos, intersticio y vía terminal, en respuesta a una invasión de agente infeccioso comunitario, introducido a los pulmones a través de diseminación por vía hematógena o por inhalación. En pacientes pediátricos es una de las infecciones más comunes que pueden llevar a complicaciones significativas. Esta enfermedad está influenciada por varios factores y en algunas la incidencia puede aumentar dependiendo del estado inmunológico en el que se encuentre el paciente. Cabe destacar que es la principal causa de mortalidad infantil en el mundo, siendo también la principal causa de derrame pleural en niños. Antecedentes internacionales. En una investigación hecha por Sánchez Ordóñez y González Pamiño, un estudio descriptivo transversal en pacientes del área pediátrica y cuidados intensivos pediátricos desde enero del 2014 a diciembre del 2017, el objetivo del estudio era determinar la prevalencia de neumonía complicada en los pacientes hospitalizados en el Hospital José Carrasco Arteaga de la ciudad de Cuenca del periodo del 2014 a diciembre del 2017. Para el análisis se utilizó estadística descriptiva. La complicación más frecuente fue la bacteremia en un 43.2 y la mortalidad alcanzó el 8.1. La prevalencia de la neumonía complicada es elevada en el sexo masculino en menores de 3 años con desnutrición y el antibiótico más utilizado fueron los beta-lactámicos. En otro estudio, Chachar Vivar, en un artículo de investigación llamado Neumonía en niños, factores de riesgo y respuesta en Guayaquil, Ecuador. La presente investigación se centró en definir los factores de riesgo asociados a neumonía en niños y medidas de prevención y protección. Los principales factores de riesgo asociados a la neumonía en niños son la falta de inmunización, la malnutrición, el hacinamiento, la contaminación del aire, la falta de lactancia materna y el hecho de pertenecer a sectores de bajos recursos. Se concluyó que es importante mantener la actualización del estudio constante de los factores de riesgo y de las medidas de prevención y protección a los fines de difusión y promociones del cumplimiento de las guías de IEPI, en general de los problemas respiratorios y en su mayoría han sido estudios a nivel de atención primaria y hospitales primarios. En una investigación hecha por Bernis Marén en un estudio realizado en Muelle de los Bueyes, un trabajo de corte transversal en el Hospital de Muelle de los Bueyes, Nicaragua, de enero del 2012 a febrero del 2013, cuyo objetivo era caracterizar las neumonías de la comunidad y su recurrencia en el Hospital Chontales, Nicaragua. La neumonía de la comunidad fue más frecuente en los niños de 6 a 12 meses de edad y sexo masculino. Existió relación entre la neumonía de la comunidad recurrente y el tipo de lactancia materna, no así con el peso al nacer ni con la desnutrición, y los niños del área rural fueron los más afectados. En otra investigación, Arroyo Vilche y Ramírez González, un estudio descriptivo de corte transversal con un universo de 310 pacientes ingresados con neumonía, de los que se seleccionó una muestra de 210 pacientes de manera no probabilística por conveniencia, con el objetivo de determinar los factores que intervienen en el desarrollo de neumonía adquirida en la comunidad en niños menores de 5 años en el Hospital Amistad Japón, Nicaragua, mayo-agosto del 2019. La neumonía afectaba principalmente a niños del sexo masculino entre los 12 y 23 meses de vida, en su mayoría segundo hijo, procedentes de la zona rural, con un estado de malnutrición, con esquema de vacunación completo y bajo el cuidado en su mayoría de madre y su abuelo.
La mayoría de los niños se encontraban expuestos a factores medioambientales, siendo los principales y mostrándose en más de la mitad de la muestra la exposición al humo y el hacinamiento. La mayoría de los niños no se encontraban expuestos a ningún antecedente patológico familiar, pero un porcentaje importante tenía asma, principalmente por sus madres. Como justificación tenemos que la neumonía adquirida en la comunidad es una enfermedad frecuente que genera un importante consumo de recursos sanitarios y dicha enfermedad es un problema de salud importante, la cual se puede presentar a cualquier edad, pero son más susceptibles los niños menores de 5 años. En Nicaragua representa entre el 20 al 60% de las consultas pediátricas y es responsable del 15% de todas las muertes en menores de 5 años. La importancia del presente trabajo de investigación es que proporcionará información que contribuya a mejorar el nivel de conocimiento de los usuarios sobre NAT y también proveerá información al Ministerio de Salud sobre los factores más allegados a desarrollar dicha enfermedad y que éste pueda desarrollar estrategias educativas para mejorar el pronóstico. Planteamiento del problema. Según la OMS y el UNICEF, se han realizado intervenciones de carácter preventivo frente a factores que aumentan la incidencia y la gravedad de la neumonía adquirida en la comunidad a través de la vacuna pentavalente, lactancia materna y una adecuada nutrición, además de mejorar la calidad de atención y accesibilidad a los establecimientos de salud, tanto públicos como en el sector privado. Con resultados obtenidos en el mapa de salud del MINSA, la neumonía sigue siendo un problema de salud pública, ocupando la primera causa de morbilidad y 12ª causa de mortalidad en Nicaragua. Por lo antes mencionado, nos planteamos la siguiente interrogante. ¿Cuál es la incidencia de factores que conllevan a neumonía adquirida en la comunidad en niños menores de 5 años en la sala de pediatría del Hospital Alemán Nicaragüense Carlos Marx en el periodo de agosto a diciembre del año 2024? Como objetivo general tenemos determinar la incidencia de factores que conllevan a neumonía adquirida en la comunidad en niños menores de 5 años en la sala de pediatría en el Hospital Alemán Nicaragüense Carlos Marx en el periodo de agosto a diciembre del año 2024. Como objetivo específico tenemos primeramente definir las características sociodemográficas de los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad en la sala de pediatría en el Hospital Alemán Nicaragüense Carlos Marx. Como objetivo específico número 2 tenemos determinar los principales factores que influyen en la aparición de neumonía adquirida en la comunidad. Como objetivo número 3 tenemos identificar las comorbilidades de base que pueden influir en adquirir neumonía adquirida en la comunidad. Iniciando con el diseño metodológico, la área de estudio comprende el Hospital Alemán Nicaragüense Carlos Marx, ubicado en la ciudad de Managua. Es un hospital general departamental fundado en el año de 1985 con más de 30 años de funcionamiento. Inició como un hospital provisional de carpas, pero debido a las necesidades del país, luego se convirtió en el hospital de referencia nacional, el cual cuenta con diversos servicios como es el servicio de medicina interna, cirugía, ginecología y pediatría. Esta de pediatría cuenta con diversas salas como es la sala de respiratoria en la cual nos referimos para la realización de la investigación. Referente al tipo de estudio, este es un estudio descriptivo de corte transversal. Se define como la infección del parénquima pulmonar originada en el ámbito extrahospitalario cursando con fiebre, clínica respiratoria variable e infiltrados radiológicos pulmonares. Causa muy frecuente de consulta médica y no exenta de una importante morbimortalidad. El tratamiento inicial se realiza de forma empírica, tomando en cuenta la epidemiología, patrón de resistencias propios de la comunidad y por otra parte la edad, comorbilidad, estado inmunológico y la severidad clínica. Neumonía adquirida en la comunidad, menores de 5 años ingresados en la sala de pediatría en el Hospital Alemán Nicaragüense que cumplan con criterios de selección. En los criterios de selección tenemos los criterios de inclusión y de exclusión. En los criterios de inclusión, primeramente tenemos a los pacientes menores de 5 años de edad, pacientes ingresados en la sala de pediatría del Hospital Alemán Nicaragüense, pacientes con diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad y pacientes que firmen el consentimiento informado para participar en la investigación y permitan que se realice la información adquirida de los expedientes.
Por otro lado, tenemos los criterios de exclusión, que serían los pacientes con otro diagnóstico que no sea neumonía adquirida en la comunidad, tutor de paciente que no quiera participar en la investigación y no firme el consentimiento informado, pacientes que hayan abandonado o firmado el consentimiento de abandono de las instalaciones y pacientes con datos incompletos o insuficientes para el diagnóstico de neumonía. El universo de estudio corresponde a 70 pacientes con el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad, basado en la historia de ingreso a la sala de pediatría en el Hospital Alemán Nicaragüense en el periodo 2024. La muestra estará conformada en las recomendaciones académicas por 20 niños ingresados en el servicio de pediatría con diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad en el Hospital Alemán Nicaragüense. El tipo de muestreo es probabilístico sistemático. Como fuente de la información, la fuente primaria utilizada para la recolección de la información fue un cuestionario, el cual fue dirigido a los padres de los pacientes ingresados en la sala de pediatría del Hospital Alemán Nicaragüense, y como fuente secundaria fue la revisión de los expedientes clínicos de los pacientes ingresados en la sala de pediatría en el Hospital Alemán Nicaragüense. Se elaboró un instrumento de recolección de información, el cual nos permitió cumplir con los objetivos de la investigación, el cual fue una encuesta. Consta de 8 ítems, de los cuales 3 corresponden a las características sociodemográficas, 4 corresponden a los factores que influyen en la aparición de neumonía adquirida en la comunidad y un ítem de las enfermedades de base. Procesamiento de la información. Los datos obtenidos en la matriz de recolección física fueron vaciados y ordenados en el programa de SPSS, donde se filtraron según los parámetros establecidos en los objetivos planteados. Se elaboraron cuadros estadísticos con el fin de presentar de forma ordenada, resumida y de fácil entendimiento la información, la cual se analizará por medio de estadísticas de tendencia central, porcentaje, medidas de dispersión y será representada en gráficas. Dentro de la lista de variables tenemos, según el primer objetivo, edad, sexo y procedencia, sea esto rural o urbano. En el segundo objetivo, ingresos económicos, factores ambientales, estado nutricional, que va a depender tanto del peso como de la talla, y el estado inmunológico. En el tercer objetivo tenemos lo que son los factores biológicos, que se refieren a distintas enfermedades que pueden afectar al paciente, como puede ser el asma bronquial, la bronquiolitis y el VIH. Dentro de los anexos tenemos el cronograma. En este podemos observar las distintas actividades que realizamos durante los siguientes 3 meses, como la definición del tema del 4 al 6 de septiembre, los objetivos del 16 al 20 de septiembre, la primera revisión que fue del 23 al 27 de septiembre, la segunda revisión que fue del 30 al 4 de octubre, la tercera revisión que la tuvimos del 7 al 11 de octubre, la cuarta revisión del 14 al 18 de octubre, la quinta revisión del 21 al 25 de octubre, la sexta y séptima revisión el 11 y 15 de noviembre y la octava revisión del 18 al 22 de noviembre. Presupuesto: en transporte 1.260 Córdoba, impresiones 175 Córdoba, alimentación 600 Córdoba, refrescos 300 Córdoba, recargas 360 Córdoba, con un presupuesto total de 2.695 Córdoba. Carta de consentimiento informado. Estimado participante, con fines académicos estamos llevando a cabo una investigación que lleva por título Incidencia de factores que conllevan a neumonía adquirida en la comunidad en niños menores de 5 años en la sala del Hospital Alemán Nicaragüense, con el objetivo de determinar la incidencia de los factores que conllevan a neumonía adquirida en la comunidad. Declaro en forma libre y voluntaria, con plena capacidad para ejercer mis derechos, que he sido suficientemente informado de la investigación, mi forma de participación y la confidencialidad de los datos personales de mi hijo. La información no será divulgada ni almacenada en ninguna base de datos. Por lo antes expuesto, autorizo a los investigadores utilizar la información para la investigación. Tablas de frecuencia. La primera es la de la edad. En esta tabla se observa un 30% de frecuencia mayor
en edades de 4 a 5 años. Tabla relacionada al sexo. En esta se observa que el sexo masculino tiene un 5% de más predominio ante el sexo femenino. Tabla de procedencia. En esta, un 85% de los niños provienen del área urbana y solo un 15% del área rural. La tabla de ingresos económicos nos deja ver que un 75% de los pacientes tiene ingresos económicos moderados y solo un 5% de estos pacientes poseen ingresos altos. La tabla de factores ambientales nos deja ver que el factor ambiental con mayor frecuencia es la exposición al humo del tabaco, a comparación con el clima frío, que solo posee un 15% de frecuencia. En la tabla de estado nutricional vemos que el 70% son eutróficos. Esto quiere decir que estos pacientes tienen un peso y talla adecuados para su edad. Tenemos la tabla del esquema de vacunación, que solo el 70% cumple con el esquema de vacunación completo. En la tabla de enfermedades asociadas, solo el 30% no posee una enfermedad asociada y un 70% sí, un 40% con bronquiolitis y un 30% con asma bronquial. Gráficos de barra. En la siguiente gráfica, sobre la edad de los pacientes, el 30% de las edades de 4 a 5 años, el 10% de las edades de 3 y menos de 4 años, el 15% de las edades de 2 y menos de 3 años, el 25% de las edades de 1 y menos de 2 años y el 20% de las edades menor de 1 año. En la gráfica sobre el sexo tenemos que el 55% es masculino y el 45% femenino. En la siguiente gráfica sobre la procedencia tenemos que el 85% es de origen urbano y el 15% de origen rural. En la siguiente gráfica sobre los ingresos económicos tenemos que el 75% de los ingresos moderados, el 20% de los ingresos es bajo y el 5% de los ingresos es alto. En la siguiente gráfica sobre los factores ambientales tenemos que el 45% tiene exposición al humo de tabaco, el 20% exposición al humo de leña, el 20% vive en hacinamiento y el 15% exposición al clima frío. En la siguiente gráfica sobre el estado nutricional, el 70% tiene buen estado nutricional y el 30% un déficit nutricional. En la siguiente gráfica sobre el esquema de vacunación, el 70% de los pacientes tiene el esquema completo y el 30% de los pacientes el esquema incompleto. En la siguiente gráfica sobre las enfermedades asociadas tenemos que el 30% ninguna enfermedad asociada, el 30% asma bronquial y el 40% bronquiolitis. Conclusiones. La prevalencia global en infecciones virales en la neumonía adquirida en la comunidad es de 14,62% más elevada en niños menores de 2 años y su relevancia disminuye de acuerdo a la edad. En nuestro estudio la prevalencia fue de 30% en niños de entre 4 y 5 años. También observamos que el sexo masculino tuvo un 50% de frecuencia mayor al sexo femenino, que fue de un 45%. Se sabe que la pobreza en general está relacionada con un mayor riesgo de enfermedades respiratorias, aquí incluyendo la neumonía también, debido a las condiciones y el estilo de vida, la falta de recursos para la prevención y la educación en lo que respecta a las vacunas de inmunizaciones. La incidencia en este estudio fue de 75% de niños con ingresos moderados y un 70% con el esquema de vacunas completa.